189 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Hoy con una persona muy conocida por nosotros, el doctor Andrés Forero, representante a la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima, y vamos a tener un conversatorio sobre el futuro de la reforma de salud y las observaciones de la oposición. Y el moderador lo va a hacer el doctor Fernando Salgado. Yo creo que, Fernando, por temas de tiempo, sin más preámbulos, te paso la palabra y pues nuevamente agradecerle al doctor Andrés Forero, una persona muy ocupada, pero está con nosotros aquí para darnos unos puntos muy importantes sobre todo lo que está sucediendo en este momento sobre la reforma de la salud. Entonces, Fernando, tiene la palabra y gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias, Jorge. Bueno, reitero el saludo al doctor Andrés Forero, que sin lugar a dudas, Jorge, y a todos los amigos que están hoy aquí acompañándonos, es tal vez la figura que dentro del Congreso de la República ha significado la mayor, por decirlo de alguna manera, oposición al proyecto de ley de iniciativa gubernamental que ha considerado y que hoy día tiene grandes inquietudes y grandes cuestionamientos por parte de muchos sectores políticos, sociales, económicos y de los propios pacientes que han expresado pues también su malestar de no poder haber participado en la construcción de ese proyecto de la sociedad civil que lamentablemente todavía no se sabe quiénes fueron los autores del proyecto y ha sido uno de los temas de discusión. Y por supuesto, doctor Andrés, pues el hecho de que el presidente Petro haya invitado este próximo miércoles al presidente Uribe y a usted especialmente, que es el conocedor del tema, a hablar sobre la reforma, entendería yo, no es una reunión de negociación de la reforma, sino para hablar y poder presentar las inquietudes que usted y seguramente muchos otros parlamentarios tienen y que el presidente de primera mano pueda enterarse de esa situación y ojalá desde ya esperamos se pueda tener alguna buena respuesta. El doctor Andrés nos expresó a todos que tendría que estar aquí hasta las 7 de la noche y se va a ir entonces, doctor Andrés, si quisiera usted hacernos una exposición y dejarnos al final unos minuticos para que todos, como siempre, puedan hacerle algunas preguntas y conversar y nos pueda ampliar todos esos últimos aspectos de la salud, de pronto también referirse a los últimos del día de hoy frente al tema de Sanitas y las decisiones que ha tomado el gobierno. Y bueno, todos esos temas de los cuales usted es ya un profundo conocedor. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra al doctor Andrés. Pues Fernando, muchas gracias. Un saludo para ti, un saludo para Jorge, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y pues sí, efectivamente tenemos este café al que nos invita el presidente de la República y pues yo un poco quiero plantear cómo es que se da ese café, cuál es la génesis, como para que se entienda realmente qué es lo que va a suceder ese día, o por lo menos de parte nuestra. Realmente ese café se da el día, la invitación al café se da el pasado miércoles. Estábamos iniciando la discusión de la reforma, otra sesión donde se iba a iniciar el debate de la reforma. Y pues yo presenté, como lo hemos venido haciendo constantemente, una solicitud de aplazamiento, una moción de aplazamiento. ¿Por qué? Porque la verdad a nosotros nos parece que es un despropósito que el gobierno insista en que la Cámara vote a ciegas una reforma de tanta trascendencia. ¿Por qué decimos que es a ciegas? Porque hoy a ciencia cierta no se sabe cuánto le va a costar al país esa reforma a la salud. A pesar de que el ministro de Hacienda dice que supuestamente ya está listo el concepto de aval fiscal, ese todavía no ha llegado a la Cámara de Representantes y de hecho me dicen, esto no lo he podido confirmar, que hay un funcionario que llevaba mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda, que tenía grandes preocupaciones y reservas a propósito de ese concepto de aval fiscal. Creo que tuvo un rifirrafe con el ministro de Hacienda, con el ministro de Salud, y aparentemente lo están tratando de sacar. Entonces, obviamente, eso haría un poco más escandaloso todo, pero digo eso porque yo presenté una moción una moción de aplazamiento, se rechaza, pero pues algún
tuitero del Pacto Histórico puso que el Centro Democrático otra vez estaba tratando de sabotear y el presidente Petro cogió ese trino y empezó a decirle algo a la oposición del Centro Democrático y le dijo que por favor pues no siguiéramos con una oposición irracional, que fuera carente de razones, que se dedicara solamente a sabotear y que nos invitaba a un café porque consideraba él, pues ese es como el texto subyacente, que en teoría nosotros tenemos coincidencias con el presidente y que pues él decía que pudiéramos acordar para un texto para tercer y cuarto debate en Senado. Ahí entonces el presidente Uribe pues plantea que no, que se suspenda el debate. Petro dice que no, y entonces Uribe dice que por lo menos no haya votaciones. Yo creo que Petro está esperando que ese día en la Cámara se terminara de aprobar el texto de la reforma, pero pues eso no terminó sucediendo, se terminó cayendo el quórum en una votación de un bloque bastante amplio, un bloque de cerca de 12 artículos, eh, y esa votación pues se terminó cayendo como por 2 votos más o menos. Entonces, pues bueno, ahí venía la disyuntiva ya para el Centro Democrático, si es que ellos insistían en la invitación persistió porque, como lo ha dicho el presidente Uribe, el ministro Velasco lo llamó en la noche de ese día y pues trató de materializar o confirmar ese café. Entonces, digo todo esto porque realmente no somos nosotros los que hemos buscado el café, ha sido el presidente de la República, el presidente, pues, y bueno, yo personalmente considero que pues independientemente de quién ostente el cargo, pues la presidencia tiene una dignidad y pues invita a un partido determinado, pues mal haría uno en cerrar las puertas a un diálogo abierto y franco, pero como decía Fernando, aquí no se trata de negociar absolutamente nada. Aquí básicamente lo que nosotros hemos dicho es que vamos a manifestarle al presidente de la República cuáles son las preocupaciones concretas que nosotros tenemos sobre la reforma a la salud. Y un poco lo que también queremos hacerle ver al presidente es que las razones por las que nosotros nos oponemos a la reforma no son razones caprichosas. Aquí no se trata de hacer oposición por hacer oposición, sino que, y aquí es donde entra y tiene sentido la invitación que le hicimos a otros actores, pues hay pacientes, hay usuarios, hay médicos, hay académicos que pues sin ser del centro democrático, en algunos casos seguramente muy distantes a nosotros, pues tienen preocupaciones similares. Entonces fue por eso que planteamos la posibilidad de que fueran otras personas a esa reunión. Nos han confirmado pacientes, nos han confirmado eh, voceros de Pacientes Colombia, dije, una presidente de una asociación de usuarios, el presidente, el experto en temas de salud o en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, y estaban invitados, pero no sé si finalmente van a asistir o no, representantes tanto de acuerdos fundamentales como de la Academia Nacional de Medicina, pero pues ellos me da la impresión que es posible que terminen no asistiendo si es que no reciben una invitación directa de parte del presidente de la República. Entonces, más o menos ese es el contexto y pues básicamente nosotros vamos a exponer las mismas razones que hemos expuesto tanto en medios de comunicación como en foros, como en redes sociales y sobre todo en el Congreso de Colombia. Nosotros consideramos que esta reforma pues es una oportunidad perdida. Todos estamos conscientes que no solamente el sistema de salud colombiano, sino que en general cualquier sistema de salud en el mundo debe ser objeto de un continuo ejercicio de ajuste, pero esta reforma nosotros consideramos, como decía Fernando, que pues tiene problemas de génesis en términos de legitimidad. Fue construida de manera sectaria, de manera, eh, en cierta forma, eh, dejando de lado a pacientes, médicos y académicos que no pensaran como el gobierno. Fue construida de manera excluyente y sobre todo fue construida de manera un poco antitécnica. Realmente, pues uno ve que era un intento del gobierno de avanzar hacia un sistema nacional de salud, pero pues en la discusión que se dio en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima, pues sin cambiar completamente su espíritu, se terminó convirtiendo en un Frankenstein porque pues empezaron a introducir una serie de artículos donde el partido de la U y el partido liberal trataban de defender a su manera lo que es el sistema de aseguramiento en salud colombiano actual. Entonces, bueno, esa es más o menos como la situación, pero pues yo les confieso que creo que cada vez la reforma es menos relevante en el sentido de que los cambios
y las situaciones de crisis ya están llegando sin reforma y pues el gobierno siento yo que todavía no está consciente de la grave situación en términos sanitarios que va a generar en el país por cuenta de concentrarse exclusivamente en la reforma y olvidarse de sus responsabilidades como rector del sistema actual. Entonces, eso es más o menos como lo que yo les podría plantear. Nosotros mantenemos nuestros puntos de vista, consideramos que además el gobierno mal haría en seguir con ese trámite si es que pues de verdad quiere hacer cambios, porque pues ya hay mucha gente que ha dicho que pues esto va a ser objeto de demandas ante la Corte Constitucional. Entonces, pues vamos a dialogar, como se hace en democracia, pero obviamente manteniendo la firmeza de las convicciones que hemos tenido hasta el momento. Yo no sé, Fernando, si te parece que para que esto sea un poco más dinámico, pues recibamos preguntas y las vamos respondiendo. Fernando, Jorge. Tiene micrófono apagado, Fernando. Qué pena. Decía que independientemente pues, de todos los temas, se han venido generando una serie como de, entre comillas, reformas a través de algunos decretos que ciertamente van cambiando la dinámica misma del sistema, en el sentido del manejo de los recursos, en el sentido de que, por ejemplo, los presupuestos máximos todavía no es claro si hay deudas o si no hay deudas o si se van a pagar o no se van a pagar, cosas que realmente van afectando la operación del día a día del sistema. No sé cuál es la opinión, doctor Andrés, tuya con relación a ese tema de esas iniciativas y a decretos que se viene haciendo, o si el día miércoles me tuve la cucharada, se planteará en decir, paremos un momento, tomemos un aire y de pronto revisemos cómo debería ser realmente una reforma. Yo comparto que creo que el 100% de los colombianos sabemos que hay que hacer una reforma, pero lo importante es que todos estemos de acuerdo en esa reforma. Entonces, Sí, o sea, bien dices tú, Fernando, que siempre va a haber necesidad de ajustar, pero pues la necesidad de una reforma no implica que esta tenga que ser la reforma. De hecho, nosotros consideramos que este proyecto no resuelve los problemas del sistema actual, los agrava y crea otros nuevos. Y obviamente eso a nosotros nos parece muy preocupante. Pero mira, son varias cosas. Por un lado están los decretos, que efectivamente son en este momento proyectos de decretos que están publicados para comentarios en las páginas, en la página web del ministerio. Hay uno que está relacionado con el tema del giro directo, que un poco el gobierno ha tratado de hacer ver que esta es la forma de quitarle, que la reforma implica quitarle los recursos en administración a la CPS, pero realmente lo del giro directo es lo de menos. Si a mí me dijeran que la reforma se reduce solamente al giro directo, yo les digo, listo, aprobémosla, no tengo ningún inconveniente. Pero es que la reforma va mucho más allá del giro directo. Lo del giro directo, vuelvo a decir, es lo de menos. De hecho, cuando uno revisa las cifras del régimen subsidiado, el 80% del total de recursos se manejan a través de giro directo en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo es el 20%, pero pues para mí eso realmente no es lo más relevante. Obviamente, si se universaliza el giro directo, habría que revisar algunas de las exigencias que se le hacen a la CPS, pero eso en ningún caso para mí es problemático. De hecho, yo creo que el gobierno, una vez que asuma esa responsabilidad o asuma esas funciones del giro directo, que además me dicen que se están extralimitando, pero bueno, si fuera el tema del giro directo sería distinto, pero lo que quiero decir es que ahí se van a sincerar muchas cosas, Fernando. Porque el gobierno hoy, por ejemplo, en materia de presupuestos máximos, le echa la culpa a la CPS, pero pues lo que ha hecho la Corte Constitucional es que en presupuestos máximos la responsabilidad principal es del Estado. Y ahí cuando se haga el giro directo, ellos se van a dar cuenta que no es problema de la CPS, sino que va a ser el Estado el que va a tener que asumir esa deuda con los gestores farmacéuticos y con las clínicas y hospitales de Colombia. Entonces ahí vamos a ver, y ahí yo creo que va a ser una prueba de lo que pretendía ser o pretende ser la reforma, y ahí vamos a ver si algunas clínicas, algunos hospitales, algunas IPS, pues siguen consolidando que esa es la solución a los problemas que hoy se están enfrentando en el país. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado está el desconocimiento de parte del gobierno de algo que se ha venido hablando desde hace ya bastante tiempo, Fernando, y es el tema de la insuficiencia de los recursos para atender las atenciones crecientes en salud de los colombianos.
Y es que desde hace ya bastante tiempo, y bueno, para que ser justos, aquí hay que reconocer que este no es un problema que surja con este gobierno. El tema de la insuficiencia de recursos se viene arrastrando de tiempo atrás. Todos los ministros han tratado de darle respuesta, eh, pero pues no ha sido algo que se resuelva de manera completa y pues obviamente esto le cae a este gobierno, pero pues como le sucedía a los otros gobiernos, este pues tiene que buscar las salidas, tiene que buscar las formas de evitar que colapse y se apague el sistema de salud colombiano. Lo que pasa es que este gobierno, en lugar de buscar esas alternativas, de sentarse a hablar con los actores, lo que vemos es que está tratando es de agudizarlas. Entonces, asfixia, demora los pagos de manera completamente justificada. La ministra Corcho salió a decir el año pasado que se necesitaban menos recursos para los presupuestos máximos. Ya el ministro este año dijo que para el año 2024, pues él había previsto inicialmente 2.5 billones de pesos para los presupuestos máximos, pero eso finalmente no fue atendido por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, son una serie de cosas que se van y se van acumulando y pues vemos además con preocupación que el gobierno termina desconociendo deudas que ya existen. ¿Y por qué lo digo? Presidente Uribe creo que decía que en los pueblos hablaban de que peor que mejor dicho, peor que un pagador que paga tarde es el que no reconoce las deudas. Y eso es lo que está en este momento sucediendo con la ADRES y con el gobierno nacional, por lo menos en temas de presupuestos máximos. Porque ellos dicen, no, es que hemos pagado bien. No, primero se demoraron en pagar. Por ejemplo, la mensualidad del mes de julio la pagaron en octubre con 3 meses de rezago. Lo mismo sucedió con la mensualidad del mes de agosto, con la del mes de septiembre, que las pagaron tarde, todavía no pagan la de noviembre, la de octubre, la pagaron a fines de octubre cuando debía pagarse anticipadamente, pero lo más grave de todo es que ajustes de esos presupuestos de cerca de 819.000 millones de pesos, el gobierno reconoce que los debe para el año 2022 y no los ha pagado todavía. Entonces, obviamente eso empieza a generar fricciones, dificultades muy grandes en el sistema y el gobierno pues básicamente está tratando de echarle la culpa solamente en este caso a Sanitas. Se ve en las ganas que tiene el gobierno de intervenir Sanitas y la verdad es que pues todos saben que las intervenciones, incluso con gobiernos más eficientes que este, pues en lugar de resolver los problemas de esas EPS, los terminan es agravando. Yo de hecho estoy pensando y ya estoy, espero mandar mañana de hechos de petición a la Superintendencia de Salud y a las EPS intervenidas por este gobierno para que me muestren cómo están los indicadores, para ver si las cosas después de que intervinieron esa EPS mejoraron o si por el contrario, como todo lo indica, se deterioraron las circunstancias, se deterioraron las cosas y por ejemplo veíamos que Sabia Salud pues prácticamente ya estaba aprobada la inyección de recursos de parte de la gobernación de Antioquia y a pesar de eso el señor Ulay Beltrán decidió intervenirla y lo que me dicen es que 8 meses después de esa intervención las cosas están mucho peor y ya pues el ruido de una eventual liquidación es cada vez más grande. Entonces, como te das cuenta, por un lado son las acciones, los proyectos de decreto, pero por otro lado también las omisiones del gobierno, un poco el hecho de negar la realidad, también está poniendo en una situación de asfixia el sistema por cuenta de la demagogia y el populismo con el que sacaron el decreto del año pasado del SOAT diferencial. Aquí no tienen nada que ver las EPS y hay clínicas y hospitales que hoy están con el agua al cuello porque la ADRES ni siquiera les ha recibido las facturas para pagar las atenciones de ese SOAT diferencial. Todavía no tenemos auditores suficientes en la ADRES, se supone que se está adelantando en este momento el proceso. Incluso yo advertí que la ADRES pues se está arriesgando a que eventualmente demanden este proceso porque incumplieron lo que está previsto en la ley 80, que es que tenían que haber hecho 3 anuncios 10 días antes de lanzar el proceso en la página web de la ADRES. No lo hicieron, sé que ya están conscientes de eso, pero a pesar de eso van a seguir adelante. Entonces nos han tenido un año entero sin auditores, tienen contra las cuerdas a las clínicas y hospitales que se hacen cargo exclusivamente de eso y ahí sí, por ejemplo, la Superintendencia de Salud no dice absolutamente nada. Entonces, la verdad, siento que eso que decía la ministra Carolina Corcho de la crisis explícita, en cierta manera se está materializando, Fernando. Y pues obviamente eso me parece muy preocupante porque quienes van a terminar pagando las consecuencias naturalmente van a ser los usuarios. Y es por esa razón, por esta situación tan compleja, por esta crisis sanitaria en ciernes, que yo considero que la reforma cada vez
pasa a un segundo plano. Gracias, Andrés. Una clara, concisa explicación de la situación actual. Frente al tema de la suficiencia de la UPC, dialogando con algunos empresarios del sector de la salud, con quienes prestan servicios de salud. En Colombia, Andrés, este es un país donde la industria de la salud es incipiente. Cuando hablo de la industria me refiero a dispositivos médicos, materiales, suministros. Todavía hacemos la sonda, tenemos que importar la sonda, los filtros, los catéteres, en fin, casi el 90% de los insumos que se utilizan en el sector salud son importados. Cuando uno mira el precio del dólar y mira las necesidades que tienen de insumos crecientes, pues obviamente que a uno como que no le hace clic que con la misma plata de hace unos años estemos haciendo las cosas hoy día con esa disparada tan alta que ha tenido el dólar en los últimos años. Me está pidiendo la palabra el doctor Juan Guillermo Barrera y el doctor Jorge Ramírez. Entonces, doctor Barrera. No, muchas gracias, doctor Fernando y doctor Andrés. Yo tenía dos inquietudes. La primera es, ¿qué pasará con esta cantidad de actividad una vez electo el alcalde de Bogotá con su preocupación del 80% de afectación al régimen contributivo en la ciudad? ¿Eso va a ser real? ¿Tendrá algún impacto? Definitivamente se ignoran estos movimientos de preocupación regionales, como puede ser el distrito de Bogotá a través del nuevo alcalde electo. Esa es una inquietud. Y la segunda, independiente de quién sea el pagador, ¿se va a subir la UPC o eso es una discusión que no se va a dar nunca? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo. Entonces respondo las dos preguntas. La primera está relacionada con qué va a suceder si el gobierno nacional va a atender un poco las preocupaciones que tengan los entes territoriales, en este caso, en el caso de Bogotá. Pues a mí me dicen, no me lo han confirmado, que el presidente de la República todavía no ha llamado a Carlos Fernando Galán a felicitarlo. Eso, pues yo no me he visto con Carlos Fernando, espero verme en un futuro no muy lejano, pero pues a mí me ha llegado ese cuento que todavía Carlos Fernando no ha recibido esa llamada y obviamente eso preocupa y preocupa el hecho de que el presidente, cuando se dieron las elecciones, pues no invitó a todos los gobernadores electos, sino solamente a los que consideraba que podían tener más afinidad ideológica o cercanía política con él. Entonces, obviamente eso nos hace suponer que el gobierno nacional no necesariamente va a tratar de concertar con los gobiernos territoriales y que posiblemente no vaya a estar sintonizado con ellos y vaya a desatender las preocupaciones que ellos tengan. Obviamente el gobierno distrital va a tener que tener un plan de acción independientemente de lo que haga, ojalá, y pues yo me imagino que Carlos Fernando Galán va a buscar una concertación, una coordinación con el ministerio, pero si eso no sucediera, yo me imagino que ellos, en cualquier caso, para evitar pues un desbordamiento en materia sanitaria en la ciudad, pues van a tener que plantear un plan de contingencia. Pero pues no son muy halagüeñas las cosas que se han conocido hasta el momento. Y es pues esa invitación sectaria y excluyente que hizo el presidente una vez que se dieron las elecciones y este rumor que les digo no lo tengo confirmado, pero me lo han dicho personas pues de alta credibilidad que teóricamente el presidente de la República todavía sigue sin llamar al alcalde electo Carlos Fernando Galán. En segundo lugar, pues hay que decir que para el próximo año hay un crecimiento previsto de la UPC en el presupuesto, pero pues ese crecimiento sigue sin hacerse cargo de las preocupaciones que han manifestado los actores durante este tiempo y los estudios que han salido en esa materia. Entonces, un poco reconoce los crecimientos inflacionarios que se han dado durante este año, pero no se hace cargo de la insuficiencia que viene arrastrándose de tiempo atrás por parte del sistema de salud. Entonces, eso es mientras tanto y mientras dura el sistema, porque pues la reforma, ustedes saben, tiene previsto acabar con la UPC tal y como la conocemos, habla de una diferenciación del financiamiento de la red pública, de la red primaria, perdón, o de los centros de atención primaria que serían financiados a través de un subsidio de la oferta y por cuenta de ese Frankenstein que les decía del Partido de la U del Partido Liberal, se creó una supuesta UPC que no queda claro cómo se calcula, siento yo que es de manera residual, para la alta y mediana complejidad. Entonces, mientras tanto, pues sigue operando el tema del UPC. Hay que decir que tal como están las cosas, se supone que aumenta, no lo suficiente,
y pues sí se desfinancian presupuestos máximos y ustedes saben que por presupuestos máximos se atiende un porcentaje importante de la población colombiana que tiene enfermedades de alto costo. Entonces, obviamente eso nos tiene bastante preocupados y lo que les he oído a varias EPS es que si ese incremento de la UPC no es suficiente y no se hace eso que han pedido varios estudios, que es un poco que la UPC reconozca el tipo de población que tienen las distintas EPS, pues lo que podríamos denominar que no se haga cargo de el proceso de selección adversa que se ha experimentado, y es que aquellas EPS que pues prestan mejores servicios a veces concentran población más siniestrada, pues obviamente eso al final del día pues va a ser insostenible. Entonces se supone que sí va a haber un incremento, está previsto y contenido en el presupuesto, pero les digo lo siguiente. El ministro había hecho una solicitud 10 billones de pesos superior a lo que le aceptó el ministro de Hacienda, y pues obviamente eso significa que incluso en los cálculos optimistas del ministerio, el sistema va a estar desfinanciado para el año 2024. Gracias, Andrés. Doctor Jorge Ramírez. Gracias, Fernando. Y nuevamente, pues, agradecerle al representante, doctor Forero, por esta clara exposición y agradecerle, doctor Forero, la forma como se refirió a unas EPS, especialmente a Sanitas, de la cual pues yo hago parte de la junta directiva. Yo quisiera que uno de sus asesores oyera una rueda de prensa que esta mañana el ministro citó a las 10:30 de la mañana y es vergonzosa lo que él dijo y el superintendente. Me gustaría que la oigas y de ahí puedes sacar muchas conclusiones detrás de lo que va, que usted nos lo acaba de decir, no ha podido quebrarnos, pero sí nos va a intervenir. Y son 5.800.000 usuarios que van a quedar a la deriva. Y segundo, comentarle algo también para que con sus asesores se entere de una junta directiva que hubo esta mañana de la 9PS. Cambiaron 2 miembros de la junta, dentro de esos a Enrique Vargas Lleras, que creo que estaba por Cafán, y nombró pues obviamente a su gente. ¿Por qué? Porque va detrás de poder tener, ellos tienen en este momento el 49% y quieren tener el 51%, y todo lo que se dice es o nombrar a la exministra Corcho o al que está actualmente de superintendente como presidente de la nueva EPS, y precisamente quedarse, porque el cálculo que tienen es llegar a 22 millones de usuarios si logran sacar del mercado a Sanitas, a Sura y a Compensar. Entonces le quería dar esos datos para que con sus asesores se entere, porque se están moviendo por todos los lados precisamente lo que tú decías. Gracias, representante. Sí, Jorge, precisamente hoy tuvimos esos dos hechos relacionados con el sistema de salud colombiano. La verdad es vergonzosa y uno no entiende que los funcionarios estén haciendo ese tipo de ruedas de prensa. Ya van varias. Yo siento que ellos quedaron muy sentidos y muy dolidos con Sanitas porque pudo resolver la dificultad que estaba teniendo con Cruz Verde, y es una dificultad que precisamente surge por los retrasos en los pagos del gobierno nacional a las EPS por conceptos de presupuestos máximos. Entonces, yo sí vi muy cabizbajo y muy apesadumbrado, casi mortificado al ministro Jaramillo, cuando Sura pues le anunció al país que afortunadamente y en buena hora, por el bien de los usuarios y los pacientes, pues había encontrado una forma de resolver ese problema a través de Audiofarma. Y el ministro un poco pues se le vio bastante mortificado, y ahora pues vemos que está planteando levantar el velo corporativo, pero la verdad cuando uno pues se da cuenta de lo que sucede con Sanitas es que Sanitas, por lo menos las IPS, las tiene todas con el mismo nombre. Entonces no sé ahí ellos qué es lo que están tratando de identificar, si realmente lo que uno ve es que tienen pues esa transparencia desde tiempo atrás. Pero además una cosa, doctor Jorge, entonces eso por un lado, me llama además la atención que creo que es el alto comisionado o el alto consejero para asuntos de corrupción del presidente de la República, que también estuvo presente en esa rueda de prensa, y yo le preguntaba a él si es que él se había pronunciado sobre la sospechosa entrega a dedo de un contrato de más de 65.000 millones de pesos en Colpensiones por Jaime Duzán, o si por el contrario solamente se dedica a tratar de
atacar a partidos políticos antes de elecciones y ahora pues hacerle propaganda junto con Olay Beltrán al gobierno en contra de Sanitas. Y en el caso de la nueva EPS, pues yo sí creo que van por ese camino y obviamente es muy preocupante, pero todavía no está tan claro que lo vayan a poder hacer. Que vayan a poder hacerlo, vamos a ver. Según lo que yo entendí es que hoy hicieron cambios, fue principalmente en los representantes del gobierno, y pues bueno, ahí el gobierno está en todo su derecho de hacerlo, pero también que de ahí sí, y ahí pues habría que ver qué pasa, que sale Enrique Vargas Lleras de representación de CAFAM y llega un señor que se llama Fabio Cardona, que según me dicen ya llevaba pues un tiempo allá. La próxima junta directiva está prevista para el próximo 5 de diciembre, pero pues para nadie es un secreto por lo que estaba contenido en el texto de reforma, que supuestamente querían una capitalización para la nueva EPS, etcétera, etcétera, eh, que pues lo que podría buscar el gobierno es precisamente hacerse cargo de la nueva EPS, hacer una toma hostil y eventualmente ir liquidando esas EPS que hoy están asfixiadas por cuenta del gobierno para que todos esos afiliados eventualmente llegaran a esa nueva EPS. Y obviamente unas EPS que hoy tienen mejores indicadores, sin ir a hablar mal de la nueva EPS, pero que tienen mejores indicadores, que tienen mejores resultados, pues todos esos pacientes, todos esos usuarios quedarían pues en este gran monstruo estatal, que obviamente yo creo que la nueva EPS no tiene las condiciones, no tiene la capacidad para duplicar su cantidad de afiliados en un espacio de tiempo tan corto. Entonces, obviamente, eso sería dramático y por eso, yo creo que con eso me das la razón, Jorge, que la reforma obviamente no la podemos descuidar, pero tenemos que evitar que colapse por omisión y acción el sistema de salud colombiano. Gracias, Andrés. Quiero darle la palabra al doctor Germán Guerrero, secretario de Salud de Cundinamarca y director del Colegio Médico Colombiano. Germán. Gracias, Fernando. Doctor Andrés, pues uno presupone que si el presidente llama a la oposición a dialogar es porque se siente débil en el Congreso. Con las dificultades que se tiene para precisar esta información, ¿cómo ve realmente esa balanza en la Cámara y después en el Senado? Si va a pasar o no va a pasar la reforma. Y segundo, No, bastante preocupado por el tema de que los recursos que se van a asignar de segundo y tercer nivel, de alta complejidad, sea de manera residual, sacando primero lo de primer nivel y todas las inversiones que se van a hacer, con lo que realmente generaría una catástrofe para los hospitales y clínicas, y más en la parte donde es mayor la afiliación al régimen contributivo y donde se tiene una capacidad instalada grande, dominante de la red privada, como es Bogotá. Quisiera algunos comentarios al respecto, doctor Andrés. Gracias. Pues realmente esa es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos, Germán. Yo por eso lo manifesté. Y otra cosa que también está relacionada con el agotamiento anticipado de recursos es la función de compra del nuevo sistema. ¿Cómo va a quedar el esquema de compra de servicios en el nuevo sistema? Que pues básicamente el gobierno nacional plantea que los contratos hoy por hoy suponen una barrera de acceso al sistema. Entonces ellos lo que dicen es que hay que acabar con los contratos. Ya las EPS, que son las que hoy hacen los contratos con las IPS, desaparecerían, por lo menos esa función desaparecería. Ellos dicen que habría acuerdos de voluntades que ellos no han sido capaces de explicar entre quiénes serían. Se hicieron un 8 en esa comisión accidental entre el viceministro, los ponentes, el director de la ADRES, no sabían quién iba a ser el que finalmente suscribiera esos acuerdos ni con quién, porque no iban a ser las EPS, futuras gestoras, no iban a ser según unos la ADRES, según otros iba a ser el ministerio, después ellos decían que iban a ser las subredes, eso no se entendía absolutamente nada y es uno de los grandes problemas. Pero ¿qué sucede? En esa mala concepción y mala redacción del articulado, pues y además en lo que ellos buscaban, porque esto no me lo estoy inventando yo, esto lo habían planteado ellos en algún momento de la discusión en la Comisión Séptima, hablaban que ellos querían que el sistema fuera parecido a lo que sucede hoy con las reclamaciones de ADRES del SOAT. Y ustedes saben que ahí, pues por un lado hay una corrupción enorme y por otro lado hay unos retrasos enormes en los pagos.
y obviamente ahí se generan incentivos a que se agote anticipadamente la plata de la salud. Yo creo que el doctor Ramón Abel Castaño ha sido muy claro en que, por un lado, se acaba con la restricción presupuestaria dura que hoy se encuentra concentrada en la UPC, se acaba eso, se dividen esos recursos y al dividirse los recursos se terminan también, o mejor dicho, se fragmentan los recursos y se fragmenta la atención. Pero entonces se acaba con esa restricción presupuestaria dura y se acaban los incentivos para la que las EPS pues hagan esos ejercicios de auditorías previas, concurrentes, y solamente se terminaría haciendo una auditoría a posteriori, que de hecho tengo que revisar bien, por ejemplo, en lo que está haciendo la nueva licitación que están por firmar de la ADRES, que le da incentivos a las auditoras a que no hagan glosas, porque por las glosas les paga el 82% del total de la tarifa y si no hacen glosas y aprueban directamente les paga el 100%. Entonces, obviamente, eso es un incentivo a que no haya glosas. Ustedes imaginarán lo que eso puede suponer en un sistema que tiene tantos problemas como el de las reclamaciones del SOAT. Pero bueno, eso a propósito de, del tema de la fragmentación, de esa UPC residual, etcétera, etcétera, y cómo está el ambiente en la Cámara. Yo pues obviamente voy a ser muy sincero con ustedes. ¿Yo qué siento? Yo siento que en este momento el gobierno, pues a pesar de que le ha costado, pues puede configurar eventualmente las mayorías, por un lado, y los votos necesarios para garantizar el quórum. Nosotros hemos logrado que no se apruebe la reforma en la Cámara, no es con votos suficientes para que se aprueben artículos en contra, mejor dicho, se archiven artículos, se imprueben, sino rompiendo el quórum. Y es por lo que me han dicho saboteador, etcétera, etcétera. Pero pues lo que nosotros hemos dicho es que el debate los damos. Yo he hablado, cada vez que han abierto la palabra, he hablado y voy a seguir hablando, pero lo que también he dicho es que el Centro Democrático y Cambio Radical no van a ser los tontos útiles del gobierno nacional. Y si ellos no son capaces de configurar los votos suficientes para garantizar el quórum, nosotros no les vamos a ceder el quórum porque ponemos, mejor dicho, sentimos que esta reforma supone un retroceso en materia de salud. Entonces, la última vez que les tomamos el quórum, que fue el miércoles, según me dicen, esto además yo creo que vició esa votación de esos artículos, en teoría deberían archivarse. Ellos cierran la votación y no terminan leyendo los resultados porque parece que les faltaron 2 votos. Pero ¿qué pasa? Ese día estaban ausentes 5 representantes cercanos al gobierno, 4 liberales, 1 de la U, que estaban de viaje en China. Y he visto que algunos conservadores, a pesar de que votan no, pues deciden votar, no, deciden no salirse, y al hacer eso, pues lo que hacen es que les dan los votos necesarios para el quórum y con eso pues pueden terminar aprobando la reforma. Entonces, yo no soy muy optimista de que eventualmente podamos hundirla. Realmente no están los votos, siento yo, a pesar del trabajo que se ha hecho, a pesar de que afortunadamente muchos integrantes del Partido Liberal, no tantos, pero unos 15, unos 5 por ahí, unos 8 del Partido Verde, y el propio Partido Conservador han estado votando en contra, pero pues yo no soy muy optimista en eso, pero yo creo que el gobierno sabe que a pesar de que la saquen, pues va a salir muy deslegitimada. Hemos visto una comparsa o un desfile de ministros que nada tienen que ver con la salud, rondando los pasillos de la plenaria de la Cámara, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el gobierno sabe, como lo ha dicho Alejandro Gaviria, puede que aprueben la reforma, pero a pesar de que la aprueben, no va a tener ninguna legitimidad. Entonces, pues el presidente nos ha llamado y ante ese llamado nosotros pues asistimos, pero entendiendo que nuestras posiciones son claras, no son caprichosas y mantenemos nuestras preocupaciones. Gracias, Andrés. Quiero aprovechar este espacio un minutico para resaltar el trabajo que ha hecho el doctor Andrés y el conocimiento que desde el punto de vista técnico, jurídico, financiero y por supuesto político tiene de la salud. Realmente le da a uno cierta alegría que haya parlamentarios que hayan estudiado el tema tan profundamente y que lo comprendan en toda su dimensión. De verdad que felicitaciones a Andrés por ese trabajo, porque siempre lo he reconocido que es un representante estudioso, juicioso, cumplidor y defendiendo los intereses del país. Quiero darle la palabra al doctor Henri Philippe Cammarty, una persona que conoce mucho del sector de la salud, especialmente en los temas de la inspección, vigilancia y control. Y quisiera pedirle el favor al profesor Germán Gamarra
expresidente de la Academia Nacional de Medicina, que de pronto nos haga, como siempre, algunas reflexiones con relación al tema de la salud. Él es una persona que observa y siempre aporta muchísimo en la discusión. Henry, tienes la palabra. Gracias, Fernando, doctor Jorge, doctor Andrés. Yo tengo unas preocupaciones como gerente de IPS, y es cómo están haciendo la intervención de las EPS en el actual momento. El tema de Sanitas que comentaba el doctor Jorge es aberrante. El tema de querer levantarle el velo, quererla llevar a un giro directo en el tema del régimen contributivo. Sería la primera EPS en este momento. Nosotros, la red de clínicas en Medellín, estamos muy preocupados porque todavía es la hora. Hoy estamos a 20 de noviembre y 9PS no ha pagado, 9PS no ha girado, y lo que dice es que la compensación no se la ha dado la ADRES. Entonces, es la iliquidez que nos están llevando a tener nosotros los prestadores problemas de insumos, problemas de atraso en las nóminas. El tema de Sabia Salud, que tengo entendido en estos días, o creo que es mañana, le van a hacer un debate al superintendente por esa manera como sustentó la medida de intervención de Sabia Salud. A uno le preocupa cómo van a hacer para rescatar Sabia Salud. Si Sabia Salud, la única manera de rescatar un EPS es que sus socios pongan plata. Ya la gobernación dijo que no, la alcaldía también dijo que no. Confama no va a poner plata. El único camino que queda para Sabia Salud es la liquidación, a menos de que el nuevo gobierno, con Federico a la cabeza, diga yo la quiero salvar, pero ¿quién la va a salvar si no tiene el control? Si el que está manejando la EPS es el propio gobierno. Entonces, todos estamos muy preocupados por la iliquidez. No sé si, y aprovecho para felicitar al doctor Andrés por la intervención en Estar Salud el viernes. Muy interesante sus palabras y las de Miguel Uribe, pero uno ve en los representantes y los congresistas que son pocos los que salen, los que estudian, los que conocen la situación. Y la verdad, nosotros en la Cámara, pues sabemos que eso va a pasar. Consideramos que la gente en el Senado es más estudiosa, más rigurosa, pero son pocos los representantes que hay que son estudiosos y que verdaderamente le ponen el pecho a la brisa. Entonces, mi pregunta es, el viernes no sé si el representante se dio cuenta de la carta que los hospitales le dieron al país. El Hospital General de Medellín también, la iliquidez que hay. Estamos ilíquidos, las clínicas y hospitales estamos ilíquidos. Pues Henry Philip, si puedes, me la mandas, le pides mi teléfono al doctor Fernando y me la mandas, me parece interesante saberlo. Yo obviamente respeto y reconozco muchísimo el trabajo que hacen las clínicas y hospitales, obviamente son la columna vertebral de todo el sistema, pero debo confesar que algunos de los representantes de los gremios, la verdad me han dejado un poco desconcertados. De hecho, me dijeron que había uno que estaba incluso casi que a favor del tarifario que ha planteado el gobierno nacional. Eso me dijeron que había salido en una revista, no lo he podido revisar, de la que preside el señor Giraldo, que supuestamente yo la verdad pues no podía entender cómo pues un representante de las IPS estaba pues haciéndole el juego al gobierno nacional a propósito del tema del tarifario, pues sobre todo sabiendo pues las IPS, las inversiones en personal, en tecnología que han hecho y pues que el gobierno pretenda a veces hacer ese tarifario y quién sabe cómo, porque no está claro cómo lo ha hecho, hay una gran preocupación sobre ese tema. Pero sí, yo la verdad tengo mucha preocupación por lo que va a pasar en Sabia Salud, lo que va a pasar aquí en Bogotá y en Cundinamarca con Famisanar, lo que está pasando en este momento con Asmed Salud. Entonces, la verdad, pues yo también entiendo a la gobernación de Antioquia. Ellos
hablaron con claridad y estaban dispuestos a hacer una inversión de recursos importante, una capitalización antes de la intervención. Pero después de la intervención y sobre todo después de la intervención de una superintendencia que está rodeada de tantos escándalos como la del señor Ulay Beltrán, pues obviamente yo me imagino que la gobernación no va a estar dispuesta a ponerle la plata. Entonces, sé que están con ese debate, como tú lo mencionabas, Henry, el día de mañana en el Senado de la República, pero yo también ya estaba preparando unos derechos de petición para preguntarle tanto al superintendente como a los interventores de esa CPS cómo están los indicadores. Porque pues si se intervino, lo decía yo antes, una EPS y la intervinieron con tanta fuerza y con tanta vehemencia, pues la idea es que nos mostraran unos mejores resultados ahora que antes. Pero pues la verdad es que hay mucho ruido al interior de la superintendencia, muchísimo en temas de lo que pasa con algunas IPS y el ejercicio de inspección, vigilancia y control que les deben hacer, con el tema de los interventores, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad, yo lo que veo es que estos funcionarios están pensando en una eventual liquidación, pero pues antes de que lo hagan, pues yo sí creo que es importante que el país sepa que estos interventores del gobierno nacional, en lugar de resolver los problemas, los terminan es agudizando para que sea cada vez más costoso para ellos hacer intervenciones como la que piensan hacer a Sanitas, por lo menos de cara a la opinión pública. Y sí, con el tema de los recursos me parece clave, Enrique, me mandes esa carta. Yo he hecho mucho ruido con el tema del SOAT y pues las deudas que han generado en muchas clínicas y hospitales, pero con esto que tú me estás diciendo me parece muy oportuno hacerlo, de tal manera que el gobierno se dé cuenta que esto, un poco ellos han tratado de hacer girar todo el debate alrededor de la CPS, pero pues obviamente el sistema de salud trasciende la CPS. Yo sé que hay muchas cosas por mejorar con la CPS que uno quisiera que le apretáramos, por decirlo así, las tuercas, pero como están las cosas, yo estoy dependiendo del sistema y ya más adelante, si logramos que se salve, vemos cómo ponemos en cintura la CPS. Gracias, doctor Andrés. Profesor Germán, no sé si pudiese Sí, hacernos algún Fernando. comentario. Fernando, Gracias, muchas profesor. gracias. Muy interesante la presentación del representante Andrés Forero. Mire, yo quisiera simplemente anotar un punto fundamental. Y el seguimiento que ha hecho la Academia Nacional de Medicina de este proyecto de ley se soporta básicamente con, con los planteamientos que se han hecho desde el 2015, desde la expedición de la Ley Estatutaria de Salud. Nosotros, desde el 2015 y en diferentes periodos de la academia, hemos trabajado por la implementación de la Ley Estatutaria de Salud. Inicialmente se pensaba que esta ley se podía implementar vía decretos, pero posteriormente también pensamos que podían existir leyes ordinarias, una ley o incluso más de una ley ordinaria que pudiera facilitar la implementación de lo planteado en la Ley Estatutaria de Salud. La Academia Nacional de Medicina ha defendido siempre ese proceso, implementar la Ley Estatutaria de Salud. Se trabajó el grupo de acuerdos fundamentales, que lo mencionó el doctor Andrés Forero inicialmente, también ha trabajado en eso y obviamente ha sido liderado por la Academia Nacional de Medicina. Nosotros no hemos estado ni a favor ni en contra de determinados proyectos de ley. Hemos creído que se debe defender lo que funciona bien y corregir lo que se puede corregir y se puede mejorar. Somos conscientes, como también ya se ha manifestado, que todos los sistemas de salud son susceptibles de mejorar. Y ese ha sido el propósito de las discusiones que se han liderado dentro de la Academia Nacional de Medicina. Específicamente con esta reunión que se plantea para el miércoles, el presidente me comentaba y salió en un comunicado que nos hizo llegar a todos los académicos, no es que estemos en contra o a favor de un proyecto y en determinado momento no es una invitación por estar en contra, entonces que nos inviten a tomar un tinto por estar en contra para ver si nos convencen o viceversa, si estamos a favor para defender. Nosotros, como le decíamos, como lo hemos sostenido siempre, el interés ha sido
implementar lo que ya está establecido en la ley estatutaria de salud. O sea, en el fondo es construir sobre lo construido, corregir lo que se puede corregir y fortalecer obviamente lo que está funcionando bien. Ese es el espíritu que se ha manejado dentro de la academia y es el espíritu que han mantenido dentro de esas las discusiones que hemos dado en diferentes escenarios, en diferentes debates y en diferente tiempo. Tal vez pudiéramos hablar de diferentes, incluso de diferentes periodos o presidentes de la academia, pero siempre el espíritu ha sido el mismo. Entonces, trabajar sobre lograr el mejor sistema de salud, siempre perfeccionando lo que se pueda ir corrigiendo. Ese básicamente es el sentido con lo que hemos trabajado. Así es, doctor Germán. No, una claridad a propósito de eso. Yo hablé hoy con la doctora Clemencia Mayorga y hablé con el doctor Gabriel Gabriel, Carrasquilla. Sí, sí. Gabriel Carrasquilla, sí. Y básicamente les dije que no, pues si se habían sentido así, yo un poco lo que había dejado claro en el video es que pues no hay identidad ideológica o partidista con esas otras personas que nosotros habíamos invitado. Precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer ver es que los reparos y acuerdos fundamentales de los que hace parte la Academia Nacional de Medicina ha hecho unos reparos muy grandes, pues si no lo quieren decir como oposición, lo entiendo, pero pues son reparos de fondo al proyecto que está cursando en este momento debates en la Cámara de Representantes. Y un poco nos parecía que, así como el gobierno nacional no los había querido invitar, a pesar de que ustedes están llamados por ley a ser los asesores del gobierno en estas materias, pues nos parecía importante que ustedes estuvieran presentes. Pero pues me explicó el doctor Gabriel, me explicó la doctora Clemencia y pues naturalmente nosotros lo entendemos. En ningún caso había una mala intención ni una intención de instrumentalizar políticamente a la academia. Entendemos que ustedes son apolíticos, que son imparciales, pero pues yo sí sé que tiene una gran preocupación por el sistema de salud colombiano y por lo que yo he leído en los comunicados que han sido firmados y suscritos por la Academia Nacional de Medicina en el marco de los acuerdos fundamentales, pues también sé que tiene unos reparos, a mi juicio, pues incorregibles de cara al texto que se está debatiendo en este momento. Pero obviamente el mayor respeto por la academia, yo le expresé al doctor Gabriel las excusas correspondientes si sintieron que las habíamos enmarcado mal. Yo un poco lo que traté de decir es que ustedes tenían preocupaciones sobre el texto de reforma, me parecía que eran unas personas muy autorizadas y pues sentía que era un despropósito que pues el gobierno nacional no los estuviera invitando, pero me imagino que ya más adelante, a pesar de que no se ha dado hasta el momento, pues el gobierno pues puede invitarlos a que puedan pues cumplir con esa función legal y constitucional que tienen. Sí, yo creo que es así. Y hay muchas cosas que seguramente nos preocupan. La parte de financiación de lo que se está planteando en ese proyecto es una inquietud que compartimos todos. Pero hay cosas que también seguramente queremos lograr, un fortalecimiento de la atención primaria. Queremos mejorar, digamos, la posición del talento humano en salud. O sea, hay que muchos puntos en común, Sí, tanto en un proyecto como de pronto en otros proyectos también. O sea, que de yo acuerdo. creo que en última nos identificamos en que lograr el mejor sistema de salud que para el país, para los colombianos. Sí, de Muchas acuerdo. gracias. No, y a propósito de ese tema, doctor Germán, que usted lo menciona de la atención primaria, pues un poco lo que nosotros hemos dicho, no a la academia naturalmente, que lo sabe mejor que yo, por lo menos, porque aquí el doctor Fernando Salgado es muy generoso conmigo, pero pues obviamente ustedes saben mucho más de estos temas de salud. Yo he tratado de aprender lo más que he podido reuniéndome con distintos actores en este tiempo que llevo en el Congreso, pero pues el gobierno yo siento que no tiene necesidad de sacar una reforma para mejorar en temas de atención primaria. O sea, hoy ya hay una legislación, está la 1438, hablan también de sistemas de información, eso también está contenido en la ley estatutaria. Entonces, yo la verdad creo que el gobierno, en lugar de dedicarse a hacer los cambios que quería y las mejores que en las cosas en las que uno puede estar de acuerdo en las intenciones, se centró en esto y lo cierto es que los resultados no van bien. Por ejemplo, yo he estado denunciando, no sé si lo ha visto, doctor Germán, compras centralizadas que te están a cargo del gobierno nacional y las han hecho tardíamente.
Los pacientes de hepatitis C crónica estuvieron 6 meses sin medicamentos suficientes porque se les olvidó y compraron tarde esos medicamentos. Y se interrumpieron medicamentos o no se iniciaron de cerca de 250 personas. Eso no pasaba en Colombia desde que la cuenta de alto costo tiene registro. Lo mismo está sucediendo con el tema de la tuberculosis resistente. También se demoraron en comprarlos. Lo que está sucediendo en materia de dengue es una vergüenza. Lo que están haciendo además con las campañas de publicidad radial en materia de vacunación también es vergonzoso. Las aprovecharon, casi que dicen la palabra vacunación una sola vez y después se dedican a hacer una apología de la reforma a la salud. Entonces, yo creo que las cosas convenientes o con las que yo puedo estar de acuerdo con el gobierno nacional en materia de mejorar, por ejemplo, las condiciones del personal médico, el tema de mejorar la atención primaria en salud, etcétera, etcétera. Siento que el gobierno ya las podría estar haciendo y lamentablemente no las hace. Lo que creo que es sintomático de eso es que hablan de una revolución en el INVIMA y pues seguimos un año y 4 meses después de posesionar al presidente sin director en propiedad. Doctor Fernando, yo voy a tener que excusarme, como les había dicho, Pero Andrés, tengo que yo retirarme. lo sé. Les agradezco mucho este espacio, ustedes muy generosos como siempre, y cualquier cosa que yo pueda ayudar de manera desinteresada, siempre a la orden. Representante Andrés, muchas gracias nuevamente por este excelente conversatorio y todos los mensajes que nos deja, los cuales yo comparto. Gracias, Andrés. Y Un saludo para como todos, no nos siempre, rendimos, Dios los un bendiga. agradecimiento de todos. Como es nuestra costumbre y Un antes abrazo, de Andrés. Jorge, si terminar, quieres terminas entonces la Fernando, reunión. antes de terminar la reunión, como es nuestra costumbre, quiero anunciar la número 190, que es para el martes 28 de noviembre. Como todos sabemos, pues esta la hicimos hoy lunes porque mañana a esta hora está el partido de Colombia y Paraguay, por eso la adelantamos. Y es una reunión muy importante. El futuro de los trasplantes de órganos, una visión a dos voces, donde va a estar el doctor Alejandro Niño Murcia, que es cirujano de trasplantes, el presidente de Colombiana de Trasplantes, y va a estar acompañándolo su hija, la doctora Laura Niño Torres, cirujana general, que el año entrante ya tiene aprobado fellow de trasplantes en un hospital muy importante de Nueva York. Y nos va a hacer la moderación el doctor Fernando Salgado Quintero. Entonces, todos invitados para de mañana en 8 días, el martes 28 de noviembre. Fernando, pues no sé, independiente que por temas de trabajo el representante Forero ha tenido que salir, no sé si tú quieres que entre los que estamos aquí conversemos algo, si hay algún tema, y podemos, no lo sé, tenemos tiempo. Lo que tú decidas, Fernando, que eres el coordinador de la reunión. No, yo creo que, no, ni más falta. Yo creo que el tema, digamos, cada día se vuelve más complejo. La complejidad de los temas que se están tratando, las discusiones de si la plata alcanza o no alcanza, y nadie sabe si alcanza o no alcanza, las discusiones sobre si los temas que todos los días se denuncian sobre la no oportunidad de citas con especialistas, que todos sabemos, no importa qué reforma hagamos, eso no lo vamos a solucionar, que lo que faltan son los especialistas. Es decir, una gran cantidad de temas que hoy día nos deben preocupar a todos. Yo creo que el tema de la salud, no solo por lo que es la salud, sino si la reforma que se tenga que hacer no sale bien, pues sería un gran fracaso, un gran problema para el país, ¿no? Así que no sé, si quiere hacer algún Fernando, comentario. perdone, quiero leer algo que me acaba de llegar. Dice,
Ahora en el noticiero de las 7 p.m. de Caracol Televisión van a hablar sobre el tema de la EPS Sanitas, lo que dijo hoy el ministro respecto a lo que él pues convocó con la prensa. Entonces, les cuento. ¿Ya están? ¿Sí? Están en titulares, pero lo van a presentar ahorita en Caracol y yo pienso que hay que oírlo, a ver qué dicen. Entonces, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Fernando. Bueno, si no hay más comentarios, entonces pues damos por terminada esta excelente reunión o conversatorio hoy que tuvimos con el representante y miembro de la Comisión Séptima de la Cámara, que es la de Salud, y una de las personas que creemos que más conoce este tema en la Cámara de Representantes y, por qué no decir, en el Congreso de la República. Entonces, si no hay más comentarios, damos por terminada esta nuestra reunión número 189 del Grupo de Interés Científico y Cultural de CECIMIN. No sé si alguien, creo que ya demos terminada la reunión. Gracias. Buenas noches. Nos veremos. Feliz noche, doctor Ramírez. Muchas gracias. Feliz Gracias, noche, Cristina, gracias. por todo el apoyo y Feliz nos noche, veremos doctor Ramírez. de mañana en 8 días, que es el día 28 de noviembre. Muchas gracias a todos. Entonces vamos a oír, a ver el noticiero Caracol, a ver qué dicen respecto a lo que fue la rueda de prensa citada esta mañana por el Ministerio de Salud. Gracias.